Hoy tenemos a 2 misioneros de Corea. Vienen desde Corea. De Corea. Los que cruzan el océano hasta China para buscar el camino verdadero deben ser capaces de recibirlo. Y que lo digas. Pagan un alto precio al abandonar su país. Su confianza es extraordinaria. Si alguien con esa capacidad de comprensión acepta la obra de Dios, será perfeccionado en el futuro. Sí. Qué envidia me dan. Sí, hermano Chin. Entrad, por favor. Sí. Hermanos y hermanas, quiero presentaros al Pastor Song y al misionero Choi de Corea. Hola. Estos hermanos y hermanas también estudian la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Ellos son de la Iglesia de Dios Todopoderoso, el hermano Chu y el hermano Chi. Encantado de conoceros. Sí, de acuerdo. Pastor Song, misionero Choi, para vosotros es un riesgo venir de Corea a China a estudiar el camino verdadero, tras enteraros de la aparición y obra de Dios aquí. No ha sido fácil. Corréis el peligro de que el gobierno del PCC os detenga por ello. Es indudable que os guía el Espíritu Santo. Dios bendice a la gente como vosotros. Amén. Amén. Os damos la bienvenida. Amén. Damos gracias al Señor. En nuestra iglesia había otros que querían estudiar la obra de Dios Todopoderoso. Por desgracia, no había nadie que diera testimonio. La única opción era venir a China. Ya. Estos días hemos leído muchas palabras de Dios Todopoderoso. Todos sentimos la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Es la expresión de la verdad y la voz de Dios. Es muy probable que Dios Todopoderoso sea el Señor Jesús retornado. Así pues, tenemos ganas de estudiar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Sí. Bien. Pero hay cuestiones prácticas que no comprendemos y necesitamos hablar con vosotros para resolverlas. Sí. La bendición de Dios nos ha permitido conoceros hoy a todos vosotros. Amén. Ha sido gracias al Señor. En efecto. Vosotros sentís que todo lo expresado por Dios Todopoderoso es la verdad y la voz de Dios. Sois algo así como las vírgenes prudentes que oyen su voz y son arrebatadas ante Él. Gracias. Gracias al Señor. Sí. La clave para estudiar el camino verdadero es afirmar que todas las palabras expresadas por Dios Todopoderoso son las verdades y la voz de Dios, y que las verdades expresadas por Dios Todopoderoso son todas una etapa de la obra de Dios en los últimos días. Basta con ser capaz de ver esto, ¿verdad? Sí. La propaganda negativa y los aspectos incoherentes con los conceptos del hombre no suponen mayor dificultad ni problema. Por muy fuerte y predominante que sea la voz de Satanás, no puede desmentir la voz de la verdad. Amén. Por grandes que sean los nubarrones, no pueden tapar siempre la luz del sol. Cierto. Cuando la gente escucha la palabra de Dios Todopoderoso, muchos perciben que es la voz de Dios. En cambio, se confunden cuando oyen la propaganda negativa de Satanás y no saben distinguir si es verdadera o falsa. Así pues, ¿qué clase de problema tienen? Es necedad e ignorancia. Sí, es verdad. Está escrito en la Biblia, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Cuando la gente oye la propaganda negativa, muchos dudan del camino verdadero y también de la obra de Dios, y acaban rechazando su aparición y obra, perdiendo así su salvación y desapareciendo. Correcto. Aunque vean que todas las palabras manifestadas por Dios Todopoderoso son la verdad, cuando oyen los rumores y la propaganda negativa del demonio, creen en sus palabras. Incluso reniegan de todas las verdades expresadas por Dios. Es verdad. Albergan dudas cuando Dios les habla 100 veces, pero se creen del todo las tonterías de Satanás a la primera. Y nos preguntamos, ¿qué clase de personas son? ¿No son las vírgenes insensatas? Actualmente,
podéis tomar la iniciativa de buscar el camino verdadero en China. No dudéis de que Dios os guíe. Amén. Amén. Si hay algo que no entendáis u os confunda, podéis comentarlo. De acuerdo. La palabra de Dios Todopoderoso puede resolver todos los problemas que tenemos al creer en Dios. Amén. Busquemos la verdad y hablemos de las soluciones. De acuerdo. Muy bien dicho, sí. Buscamos la verdad. Me alegro de que hayamos venido. ¿Y yo? Este viaje vale la pena. Sí, mucho. Hermano Chin, Sí. te has expresado muy claramente. Gracias. Al estudiar el camino verdadero, lo importante es ver que las palabras de Dios son las verdades. Sí. Esto es lo único que significa oír su voz. Es lo que realmente significa. Sí. Esa frase nos llega al corazón. Y nos sentimos avergonzados. Aunque consideramos la palabra de Dios Todopoderoso como la verdad y la voz de Dios, seguimos teniendo algunas nociones que nos surgen dudas cuando oímos la propaganda negativa. Sí. En realidad no entendemos algunas cuestiones. En la comunidad religiosa de Corea, la gente alberga esas mismas dudas en sus corazones. Y tengo intención de afrontarlas. Ajá, eso está bien. Siempre hemos pensado que si una persona practica la humildad, la tolerancia y el amor, y si sigue el ejemplo de Pablo en su dedicación y trabajo para el Señor, esa persona estará siguiendo el camino del Señor y será arrebatada al reino de los cielos cuando Él regrese. Sí. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Pero habéis dicho que creer en el Señor se debe recibir la obra de juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días. Que tras la purificación, Dios nos admitirá en el reino de los cielos. Tengo una pregunta. Llevamos años creyendo en el Señor, nos dedicamos a Él. ¿Podemos entrar en el reino de los cielos sin recibir la obra de juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días? Aclaradnos esta cuestión, por favor. Por favor, será muy decidnos. interesante. Sí, habladnos sobre eso. Sí. Según dice la Biblia, si seguimos la palabra de Pablo, el Señor nos elogiará y nos llevará al reino de los cielos. Es cierto. Según vosotros, Dios Todopoderoso viene a realizar su obra de juicio en los últimos días y las vírgenes prudentes serán llevadas ante Dios por haber oído su voz, pero solo entrarán en el reino de los cielos tras obtener la purificación de Dios. Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el camino que conduce al reino de los cielos? Por Sí, favor, por favor. háblanos sobre esto. Estamos Sí, deseando por por favor, ello, háblanos. por favor. Claro, la pregunta que planteáis es realmente crucial. Entraña la duda de si podemos ser llevados al reino de los cielos por creer en el Señor. Muy bien. Muchos creyentes piensan que seguir el ejemplo de Pablo en su trabajo para el Señor es como seguir el camino del Señor. Y que así merecerán entrar en el reino de los cielos cuando Él regrese. Mucha gente cree que este es el camino que conduce al reino de los cielos. Pero, ¿esta noción se basa en la palabra del Señor? ¿Complace al corazón de Dios que lo busquemos de este modo? ¿Seguimos realmente el camino del Señor al trabajar para Él como lo hacía Pablo? Tiene razón. ¿Seremos aptos para entrar en el reino de los cielos? ¿Lo seremos? Nunca lo habíamos pensado de esa forma. Recordad las palabras que el Señor Jesús dijo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad.
Ya veis que el Señor Jesús lo dijo muy claro. Solo quienes sigan la voluntad de Dios podrán entrar en el reino de los cielos. No dijo que pudieran entrar aquellos que se sacrifican por el Señor. Se dedican a Él y trabajan para Él. Hay muchos que predican, expulsan a los demonios y obran prodigios en el nombre del Señor. Y aunque toda esa gente son gente que trabaja, el Señor no solo no los elogia, sino que les declara hacedores de maldad. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Esta frase contradice la palabra del Señor Jesús. Es verdad que al comparar la palabra de Pablo con la del Señor Jesús, puede verse que la palabra de Pablo la contradice. Como veis, para ser llevados al reino de los cielos, solo hay un camino confirmado. Y ese camino está en lo que había dicho claramente el Señor Jesús. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. La frase comer con el Señor se refiere a recibir la obra de juicio de Dios en los últimos días. Sí, así es. Es cierto, sí. Así, al recibir el juicio y castigo de Dios, comprendemos todas las verdades y somos purificados y perfeccionados. Estos son los resultados de comer con el Señor. Por tanto, podemos entrar en el reino de los cielos solamente si somos purificados por el juicio y castigo de Dios Todopoderoso. Sí, es verdad. Gracias al Todos Señor. sabemos que solo el Señor Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Amén. Por tanto, el modo de entrar en el reino de los cielos debe basarse en la palabra definitiva del Señor Jesús. Pablo solo era un apóstol que difundía el Evangelio. De ningún modo podía hablar en nombre del Señor. El camino que él escogió no era necesariamente el camino al reino de los cielos. Y lo sabemos, porque el Señor Jesús no dio testimonio de que el camino de Pablo fuera correcto. Además, el Señor Jesús no le dijo a la gente que siguiera el ejemplo de Pablo. Es cierto, sí. Si solo seguimos la palabra de Pablo al escoger el camino, es muy fácil que nos extraviemos. Tiene razón. Es muy importante este pasaje que acaba de leer el hermano Chin. Si no, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta frase nos dice que debemos creer en la palabra del Señor. El único camino hacia el reino de los cielos pasa por seguir la voluntad de Dios. Sí, ese es el camino. Cuando regrese el Señor Jesús en los últimos días para realizar la obra de juicio, comenzando por la casa de Dios, si oímos la voz de Dios, recibimos su obra en los últimos días y recibimos la purificación y el perfeccionamiento mediante su juicio y castigo. Estaremos sin duda entre las personas aptas para entrar en el reino de los cielos. Amén. Esto es completamente cierto. Amén. Amén. Quienes solo se amparan en su entusiasmo para predicar para el Señor, expulsar a los demonios y obrar prodigios en el nombre del Señor, ni están atentos a practicar su palabra, ni buscan recibir la obra del Señor ahora, esas personas pueden conocer al Señor. No. ¿Creéis que esas personas siguen la voluntad de Dios? No. ¿Por qué el Señor Jesús dijo esto? Jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Este pasaje da mucho que pensar. Es verdad, estoy de acuerdo. Todos sabemos que cuando los judíos fariseos en aquel tiempo cruzaron mar y tierra para predicar el Evangelio, soportaron
muchas dificultades y pagaron un precio muy alto. Todos sabemos también que en apariencia los fariseos eran leales a Dios, pero en realidad solo se empeñaban en celebrar los rituales y seguir las normas, en lugar de practicar la palabra de Dios. Ellos no seguían sus mandamientos. No solo no los seguían, incluso los abolieron. Lo que hacían contradecía la voluntad de Dios y se desviaba totalmente de su camino. Así que el Señor Jesús los condenó. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Amén. Amén. Es similar a lo que nosotros solemos pensar que es: si una persona trabaja mucho para el Señor, será llevada al reino de los cielos cuando Él venga. Esto no es más que una fantasía del hombre, que no concuerda con la palabra del Señor. ¿No es cierta esta afirmación? Sí. Hacemos bien en buscar la salvación y nuestra entrada en el reino de los cielos, pero debemos hacerlo según la palabra del Señor Jesús. Si ignoramos sus palabras, pero adoptamos las palabras de Pablo como principio y su práctica como objetivo de búsqueda, ¿cómo podemos ganarnos el elogio del Señor? Si comprendemos estos 2 pasajes de la Escritura, acabaremos conociendo el camino hacia el reino de los cielos. Esto es muy cierto. Tienes razón. Antes de recibir la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, todos teníamos esta fantasía de que si defendemos el nombre del Señor, predicamos y trabajamos para Él, estamos practicando su palabra y siguiendo su camino, y seremos llevados al reino de los cielos cuando Él venga. Sí. Más tarde, yo tuve la oportunidad de recibir la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, y vi sus palabras. Os las voy a leer. Sí. Claro. Lee. Cuando se habla de la obra, el hombre cree que se trata de correr de un lado a otro para Dios, predicar en todos los lugares y gastarse para Él. Aunque esta creencia es correcta, es demasiado parcial. Lo que Dios le pide al hombre no es únicamente que viaje de aquí para allá para Él. Es más el misterio y la provisión adentro del Espíritu. La obra no alude a correr de un lado a otro para Dios, sino a que la vida del hombre y lo que vive sean para su disfrute. Se trata de que el hombre use su lealtad hacia Dios y el conocimiento que tiene de Él para testificar de Él y ministrar al hombre. Esta es la responsabilidad del hombre y lo que todo hombre debería entender. En otras palabras, vuestra entrada es vuestra obra. Estáis buscando entrar en el transcurso de vuestra obra para Dios, experimentarle a Él. No solo es ser capaz de comer y beber su palabra, lo más importante es que seáis capaces de testificar de Él, servirle, ministrar y proveer para el hombre. Esto es obra y también vuestra entrada. Es lo que todo hombre debería alcanzar. Son muchos los que solo se centran en viajar de aquí para allá para Dios y en predicar en todas partes, mientras pasan por alto su experiencia personal y descuidan su entrada a la vida espiritual. Esto es lo que hace que quienes sirven a Dios se conviertan en aquellos que se resisten a Él. Al ver la palabra de Dios Todopoderoso, me di cuenta de que el trabajo que Dios nos exige no se refiere solo a sufrir, correr de aquí para allá y dedicarnos a Él, sino sobre todo a nuestra capacidad de practicar y experimentar su palabra, de expresar nuestra comprensión de su palabra a partir de la experiencia práctica, y a que guiemos a otros para que se adentren en la realidad de la palabra de Dios.
Solo este tipo de obra satisfará su voluntad. Ahora que rememoro mi fe en el Señor durante años, aunque predicara en su nombre por todas partes, lloviera o nevase y soportara dificultades, no he estado atento a practicar y experimentar la palabra del Señor. Así que no podía compartir las experiencias de cómo la practicaba. Cuando predicaba, solo podía hablar de algunas palabras y doctrinas vacías de la Biblia y enseñar a otros a seguir rituales y normas. Así, ¿cómo podrían otros adentrarse en la realidad de la palabra de Dios? Además, al predicar solía alardear para que me admiraran, y me oponía a las exigencias de Dios obrando según mis propias ideas. Al sacrificarme un poco, soportar algunas dificultades y pagar cierto precio, creía que yo era el que más lo amaba y el que le era más fiel. Y exigía en mi descaro la bendición de Dios para entrar en el reino de los cielos, mientras me subía a un pedestal y menospreciaba a los hermanos y hermanas pasivos y débiles. Como solo me fijaba en mi entusiasmo para trabajar para el Señor, sin estar atento a practicar ni experimentar de verdad su palabra, acabé por no tener el menor conocimiento sobre el Señor, ni temor de Dios en mi corazón, por no hablar de la transformación de mi carácter de vida. Como me había dedicado muchos años al Señor, me volví cada vez más arrogante y rebelde con todo el mundo. Incluso cometí fraudes y engaños, lo que revelaba el carácter de Satanás. Lo que hacía no tenía nada que ver con la realidad de practicar la palabra del Señor, ni de obedecerlo a Él. ¿Cómo iba a comprender al Señor de esa manera? Alguien como yo, sin la realidad de la verdad ni la comprensión del Señor, no estaba humillando al Señor y oponiéndome a Él. ¿Cómo iba a ser eso exaltarlo y dar testimonio de Él? Después de experimentar la obra de Dios Todopoderoso, noté que por muchos años que alguien crea en el Señor y por mucho que trabaje, si no experimenta el juicio de Dios en los últimos días, es imposible que esa persona se convierta en seguidora de la voluntad de Dios, ni en alguien que de verdad lo obedezca y adore. Esto es totalmente cierto. En los años que hemos creído en el Señor, hemos predicado y trabajado conforme a nuestros talentos, sin centrarnos en practicar la palabra del Señor. Carecemos de vida por completo. Si no nos hubierais comunicado la palabra de Dios Todopoderoso, nunca habríamos entendido la esencia de este problema. Así es. Amén. ¿Cómo dices? ¿Chin Geun va a llevarlos a reunirse con los del Relámpago Oriental? ¿Estás seguro? Completamente. Lo he visto con mis propios ojos. Querías que vigilara al pastor Song y al misionero Choi, y eso he hecho. Esto puede ser problemático. Muchas de nuestras iglesias se construyeron con la ayuda de misioneros coreanos y los creyentes los admiran. Si el pastor Song y el misionero Choi aceptan el Relámpago Oriental, temo que muchos creyentes sigan su ejemplo y lo estudien. Si eso sigue pasando, nuestras iglesias cerrarán sus puertas. Pensemos en un plan para impedirles estudiar el Relámpago Oriental. Ahora fijémonos un momento
en esos pastores y ancianos religiosos que lo han dejado todo para trabajar para el Señor. ¿Qué clase de trabajo han estado haciendo? ¿Cuál es la naturaleza de su trabajo? En los muchos años que llevan creyendo en el Señor, podemos decir que nunca han buscado la verdad, no han recibido la obra del Espíritu Santo. Tampoco nos han explicado cómo resolver ninguno de los problemas prácticos de nuestra fe y de la entrada en la vida. Hablan de doctrinas bíblicas vacías para engañar a los creyentes. Y además aprovechan cualquier oportunidad para dar testimonio de lo lejos que han viajado a predicar para el Señor, de cuánto han trabajado, de cuánto dolor han soportado, de cuántas iglesias han construido. Y todo ello con un fin: que los demás los sigan y veneren. Así que, después de trabajar durante años, no solo no han guiado a los demás para que lleguen a comprender la verdad y conozcan a Dios, sino que han hecho que los veneren y sigan, los han conducido a venerar al hombre y traicionar a Dios. Pensemos. ¿Siguen así estos pastores y ancianos religiosos el camino del Señor con todo su trabajo y su dedicación? No. ¿Acaso de ese modo no le están haciendo el mal al Señor? Sí, cierto. así es. Sobre todo por cómo consideran la obra de Dios Todopoderoso. Muchos pastores y ancianos se dan cuenta de que la palabra de Dios Todopoderoso es la verdad y de que su obra es la obra del Espíritu Santo, pero no la buscan y tampoco la estudian. Para proteger su estatus y sustento, se inventan rumores de manera desenfrenada. Difunden todo tipo de absurdos y falacias para condenar y oponerse a Dios Todopoderoso. Y encierran al mundo religioso en un estado de hermetismo impenetrable. No dejan que nadie busque ni estudie el camino verdadero e impiden que la gente entre en la iglesia a dar testimonio de la obra de Dios. Incluso se confabulan con el malvado Partido Comunista de China para capturar y perseguir a quienes dan testimonio de Dios Todopoderoso. ¿Acaso esas personas no obran descaradamente contra Dios? Exacto. Cierto. Los pecados de esa gente contra Dios son peores que los de los fariseos en el pasado contra el Señor Jesús, mucho peores. Sí, claro, son peores. Sí. Según esto, preguntémonos, ¿podemos continuar diciendo que seguimos la voluntad de Dios al dedicarnos al Señor y trabajar en su nombre? Oh, no, por supuesto. No, en absoluto. Así, si nos aferramos al nombre del Señor, seguimos su camino, viajamos por Él y nos dedicamos a Él, ¿seremos aptos para ser llevados al reino de los cielos? No. Leamos más pasajes de la palabra de Dios Todopoderoso sobre esto. Sí. Bien. Vamos a ver. Dices que siempre has sufrido mientras sigues a Dios, que lo has seguido contra viento y marea y que has compartido con Él los buenos y los malos tiempos. Pero no has vivido las palabras que Dios habló. Solo quieres ir de un lado a otro detrás de Dios todos los días y nunca has pensado vivir una vida que tenga sentido. Dices que en cualquier caso crees que Dios es justo. Has sufrido por Él, has ido de un lado a otro por Él y te has dedicado a Él. Y has trabajado duro a pesar de no recibir ningún reconocimiento. Seguro que se debe acordar de ti. Es verdad que Dios es justo, pero su justicia no está manchada con ninguna impureza. No contiene voluntad humana y no está manchada por la carne o por las transacciones humanas. Todos los que son rebeldes y están en oposición y no están en conformidad con su camino, serán castigados. Ninguno será perdonado y ninguno será salvado. Debes saber qué tipo de personas deseo. Los impuros no tienen permitido entrar en el reino. No pueden mancillar el suelo santo. Aunque puedas haber realizado muchas obras y hayas obrado durante muchos años,
si al final sigues siendo deplorablemente inmundo, es intolerable para la ley del cielo que desees entrar en mi reino. Desde la fundación del mundo hasta hoy, nunca he ofrecido acceso fácil a mi reino a cualquiera que se congracia conmigo. Esta es una norma celestial y nadie puede quebrantarla. Debes buscar vida. Hoy, las personas que serán perfeccionadas son del mismo tipo que Pedro. Son las que buscan cambios en su carácter y están dispuestas a dar testimonio de Dios y a cumplir con su deber como criatura de Dios. Solo las personas así serán perfeccionadas. Si solo esperas recompensas y no buscas cambiar tu propio carácter vital, entonces todos tus esfuerzos serán en vano. Y esta verdad es inalterable. Lo dice claramente la palabra de Dios Todopoderoso. Dios es santo y también es justo. Dios prohíbe completamente la entrada en su reino a los inmundos y pervertidos. ¿Estáis de acuerdo? Sí, totalmente. Estamos de acuerdo. Claro, Estamos de tienes acuerdo. razón. Hasta que no os he escuchado hablar de esto, no me he dado cuenta de que mi fe en el Señor se había desviado. Durante años me he amparado en mi entusiasmo para predicar. Cuando he sufrido y pagado el precio, pensaba que no podía serle más leal al Señor y que merecía su elogio. Pero ahora me doy cuenta de que rechazaba buscar la verdad que se halla en la palabra del Señor, practicarla y llegar a obedecer al Señor. Porque veneraba demasiado a Pablo. No era consciente de que me había desviado de las intenciones del Señor. Por desgracia, éramos demasiado necios e ignorantes. Sí, efectivamente. También yo llevo años dedicándome al Señor. Pero mi trabajo no era para amarle y obedecerle, sino para recibir mi premio y entrar en el reino de los cielos. Así es como he estado buscando. Mientras pudiera entrar en el reino de los cielos y recibir mi premio, estaba dispuesto a soportar toda dificultad. Ya. Al rememorar, recuerdo que trabajaba para engañar al Señor y para aprovecharme de Él, en realidad. Sin un ápice de conciencia, razón ni consideración hacia sus intenciones. Trabajando así, ¿cómo no iba el Señor a detestarme y a aborrecerme? Si no me hubierais comunicado las palabras de Dios Todopoderoso, que me han hecho comprender las intenciones del Señor y ver la despreciable intención de mi fe en Él, seguro que habría seguido por este mal camino, igual que los fariseos, y sería uno que por un lado le sirve y por otro se opone a Él, para acabar maldito por Él. Gracias al Señor por su misericordia y salvación. Amén. 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 Amén.